tardes, ¿cómo están queridos amigos? Nos encontramos aquí en la radio de Tres Capones, municipal de Tres Capones, y estamos en el programa de la Luz de los Santos Padres. Mi nombre es Pablo Colangelo, yo soy sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, de aquí del pueblo de Tres Capones, de nuestra parroquia del Manto Protector de la Santísima Madre de Dios. Bueno, damos comienzo entonces a este nuevo programa en el día de hoy lunes, pasado un poco ya las 19:30, y como corresponde vamos a hacer entonces una oración para comenzar nuestra tarea, y entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Rey de los cielos, Consolador, Espíritu de la verdad, que estás presente en todas partes y todo lo llenas, tesoro de todo bien, dador de la vida, ven y fija tu morada en nosotros, y purifícanos de toda iniquidad, y salva a nuestras almas, oh bondadoso. Amén. Entonces, así comenzamos este programa. Les paso mi número de teléfono, por si quieren enviar un mensaje, es el 3758 51 36 13. Les repito, es el 3758 51 36 13. Y pueden escribirme si lo desean. Bueno, hoy traje un tema, como todos los temas de la fe son muy interesantes, y hoy traje un tema que se titula El significado de la cruz de Cristo. Así se titula, ¿sí? Y bueno, charlar un poco sobre, porque a veces no llegamos a comprender, dentro de nuestras limitaciones, bueno, sí aceptamos, pero nos cuesta, ¿no?, comprender a veces ese misterio de la cruz, de Dios mismo, ¿no?, de la necesidad del sufrimiento por parte de Dios mismo en su persona del Hijo, y nos cuesta llegar al entendimiento, y lógicamente que al tratarse de misterios divinos nunca podemos llegar a una comprensión completa, pero sí podemos llegar a aproximarnos, y es eso un poco lo que vamos a tratar de hacer hoy, ¿no? Para ilustrar justamente, en parte, como decía recién, este misterio del cual estamos tratando, podemos hacer una narración que, lógicamente, como toda narración o como toda comparación que uno puede hacer, y cuando se trata de cuestiones divinas, siempre es una aproximación, ¿no? Nunca va a llegar a ser nunca puede ser perfecto un ejemplo, ¿no? Pero este ejemplo nos va a aproximar y nos va a introducir un poco en el tema. En esta narración, un hombre tenía 2 hijos. El mayor era apacible, trabajoso, obediente, y el menor de estos hijos, por lo contrario, era perezoso, irreflexivo, era obstinado, bastante necio. Y él le gustaba irse de su casa, reunirse con amigos que no les gustaba trabajar, ¿no?, de la misma índole. Y todo esto apesumbraba grandemente a su padre, le pesaba. Claro, en cierta ocasión, aprovechando la ausencia de su padre por unos días, el menor de los hijos organizó una fiesta con mucha música, mucho alcohol. Sus amigos, excitados por la bebida, comenzaron a pelear, lo que terminó en una pelea muy violenta, causó graves heridas en muchos de ellos, y finalmente un incendio en la casa.
totalmente atemorizado por el castigo de su padre cuando volviera, el hijo menor entonces huyó, se fue. Al regresar el padre, afligido profundamente por lo que había sucedido. Y allí estaba el hijo mayor, el hermano de este otro muchacho, que se compadeció por su hermano. Salió a buscarlo, largos años buscando, y finalmente lo encontró. Lo encontró enfermo, estaba preso en una cárcel de una zona fronteriza. Este hermano pagó la fianza exigida por el juez, lo liberó, lo cuidó, le consiguió ropas decentes y lo llevó de vuelta a la hacienda paterna. Mas el menor, consciente de su culpa, temía presentarse, ¿no?, ante su padre, tenía ese temor. Entonces el hermano mayor, intercediendo, se postró a los pies del padre, suplicándole con lágrimas que perdonase a su hermano menor, dando garantía de su cambio y ofreciéndose él mismo a reparar las pérdidas que había causado su hermano. Conmovido por el amor del hermano mayor, el padre perdonó al menor y lo recibió en su casa sin reservas. Este, escarmentado por la adversidad, inmovilizado por la bondad de su hermano, cambió enteramente, siendo entonces finalmente consuelo y apoyo de su anciano padre por el resto de sus días. Bueno, esta historia que acabo de contarles es una historia que asemeja la enseñanza cristiana sobre la salvación de la humanidad. Todas las personas similares al hijo menor de esta historia vivimos en la iniquidad, nos privamos a nosotros mismos de la gracia divina, caemos en múltiples aflicciones, y Jesucristo, siendo Dios mismo, comparándolo, en forma torpe, podemos decir, con esta historia, que algo se pueda asemejar y ayudarnos a reflexionar sobre este misterio de la salvación. Jesucristo, así como hizo el hermano menor, Jesucristo vino a nuestro mundo, este mundo pecador, para salvarnos y llevarnos a la casa del Padre. Jesucristo nos liberó de la esclavitud de las pasiones. Sí, las pasiones son esas pulsiones negativas, ¿no?, que tenemos dentro: la ira, la gula, la lujuria, el amor por el dinero. Cristo nos libera de la esclavitud de esas pasiones y sana las dolencias de nuestras almas. Con su hazaña, ¿no?, de haber venido aquí, vivido, muerto en la cruz y resucitado y ascendido a los cielos, recuperó el favor del Padre hacia nosotros. Nos mostró también el camino hacia la vida eterna. Y con su amor infinito, inspira en nosotros la voluntad y la fuerza para obrar el bien, ¿no? O sea, con ese amor nos fortalece y acrecienta nuestra voluntad para que podamos obrar el bien. Y para que nosotros, en cierto modo, podamos valorar las gracias de la redención,
ahí están las Sagradas Escrituras, ¿no? La Biblia. A veces llena de polvo en un rincón de la casa, ¿no? Que muchas veces poco valor le damos. Pero haríamos un buen ejercicio en sacarla, mirarla, leerla, porque allí las Sagradas Escrituras usan parábolas, o sea, historias como la de recién, de la vida cotidiana, que nos ayudan a valorar la gracia de la redención. Hay muchas parábolas distintas con las que Cristo nos habló para que podamos entender mejor, ¿no? Porque cuando a nosotros nos ejemplifican, podemos comprender mejor. Y entre esas parábolas, las más apropiadas para el misterio de la redención, está, por ejemplo, la de la oveja perdida, que finalmente fue encontrada por el buen pastor. Tenemos también la parábola de la higuera estéril, ¿no? Esa higuera que no daba frutos y ya el dueño quería cortarla, pero sin embargo el prudente jardinero la cuidaba. También está la parábola del viñedo, al que el hijo del dueño vino a buscar su cosecha. Ahí tenemos, ¿no? Esas son algunas de las parábolas que ayudan a revivir esta realidad. Estas historias nos recuerdan que la humanidad se extravió y quedó espiritualmente estéril por el pecado. Y revelan la principal razón que impulsó al Hijo de Dios a venir a la tierra. La principal razón que impulsa al Hijo de Dios a venir a la tierra, aquí a la tierra, es su gran compasión por nosotros. El misterio de la redención está íntimamente entrelazado con muchos factores espirituales y psicológicos que son cruciales. Repito, el misterio, ¿no? El misterio porque justamente la redención, como hablábamos antes, de el Hijo de Dios, Jesucristo, hecho hombre, esa encarnación, ¿no? De hacerse hombre, el mismo Dios, está rodeado de un misterio. No podemos llegar a comprenderlo, podemos aproximarnos. El misterio de la redención en la cruz, a través del sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué no de otra manera? Ahí está el misterio, ¿no? Y luego la resurrección. Todo esto está entrelazado con muchos factores espirituales y psicológicos que son cruciales. Y para comprenderlos, al menos en parte, debemos entender algunas cuestiones. Bueno, les recuerdo, estamos aquí por la radio de Tres Capones, radio municipal de Tres Capones, de nuestro querido pueblo, y estamos transmitiendo también a través de internet, por lo cual podemos llegar a distintos lugares. Quien les habla es Padre Pablo Colangelo, de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de aquí del pueblo de Tres Capones. Y bueno, hay gente que nos escucha y nos hacen saber de que nos escuchan, otros que nos escuchan y no lo hacen saber, pero también sabemos que nos escuchan
Y esto es una cosa que nos sirve a todos, ¿no? Por un lado tenemos, justamente a quien nos permite estar aquí, que es Nicolás Linca, que está a cargo de la dirección de esta radio, nos permite estar en este espacio en el cual podemos conectarnos con muchas personas. También tenemos a nuestro querido amigo y hermano en la fe, el Padre Nectario. Padre Nectario es un monje que en algún momento vamos a hacer una entrevista, ¿no? Padre Nectario vive en un lugar lejos de aquí, vive en Guatemala. Es un monje ortodoxo, vive en un monasterio que está en un lugar inhóspito, podemos decir, cerca de volcanes que están en actividad. El monasterio está emplazado en una montaña y escribe por WhatsApp. Ellos en realidad no tienen luz ahí, trabajan con grupos y electricidad por medio de paneles solares y demás. Bueno, y mientras dura el día, ellos tienen algo de electricidad y pueden estar conectados a internet. Y dice: estoy escuchando, muchas gracias por este soplo del Espíritu Santo, ruegue por mí que soy pecador, ¿no? Y verdaderamente rogamos por el Padre y por toda la obra que se está realizando allí en Guatemala. Algún día vamos a entrevistarlo a él, el Padre Ignacio, a distintos hermanos en la fe que están en distintas partes del mundo, y gracias a internet podemos estar comunicados, ¿no? Eso sería también muy, muy interesante poder hacerlo. Bueno, ahora estamos tratando sobre la obra de la redención del Hijo de Dios. Y justamente hablábamos de ese gran misterio que tenemos, que queremos aproximarnos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño break para poder escuchar una oración. Me gusta mucho esta oración, las bienaventuranzas, ¿no?, que están allí en el Evangelio, que son parte de nuestra columna vertebral, ¿no?, de cómo conducirnos en la vida cristiana. Y entonces vamos a compartir las bienaventuranzas en un canto que es muy, muy bonito. Así que vamos a compartir con ustedes. Aquí vamos. Dios. En tu reino, acuérdate de nosotros, oh Señor, cuando llegues en tu reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los hambrientos y sedientos de la verdad, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la verdad, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os injurian y
persiguen y dicen toda clase de maldad contra vosotros por mi causa mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Bueno, queridos amigos, seguimos con este programa de la luz de los Santos Padres, programa de la Iglesia Católica, Apostólica, Ortodoxa. Y quien les habla es el Padre Pablo Colangelo, el sacerdote de la iglesia de aquí de Tres Capones, de nuestro templo dedicado a la Santísima Madre de Dios, a su manto protector, y de también nuestras parroquias de Encarnación, de San Nicolás, se encuentra ahí en Encarnación, que también estamos habitualmente realizando liturgias, de San Demetrio en la colonia de San Isidro, allí en Concepción de la Sierra. Bueno, y estamos aquí tratando el tema sobre el misterio de la redención, el significado de la cruz de Cristo. Este misterio está, como decía, íntimamente entrelazado con varios factores espirituales y psicológicos. Y nosotros, para poder comprender, al menos en una parte, hasta de nuestra capacidad humana nos permite, es necesario entender algunos puntos. Y estos son los siguientes. Estos factores espirituales y psicológicos consisten en, vamos a decir, específicamente, uno de esos puntos es el daño que ha causado el pecado conocido como el pecado ancestral, el pecado de los primeros habitantes de Adán y de Eva, de ese pecado, cómo le causó daño a la naturaleza humana. Ese es el primero de los puntos que debemos considerar cuando hablamos, bueno, ¿por qué tenemos que ser salvados? ¿De qué? Justamente, de recuperar, de restaurar esa naturaleza humana que teníamos antes del pecado ancestral. Punto número 2. También debemos considerar en estos factores espirituales y psicológicos cómo la voluntad de otro ser, que en este caso es el demonio, la voluntad del diablo, adquiere la capacidad de influir por nuestra pecaminosidad. La voluntad del diablo adquirió la capacidad de poder influir, incluso de esclavizar nuestra propia voluntad. No, nosotros cuando pecamos nos vamos entregando cada vez más a ese dominio que tiene el demonio en nosotros. Entonces, ese es un factor a considerar, cómo la voluntad del diablo es capaz de poder influir en nosotros, en nuestra propia voluntad. Inclusive esclavizarnos. Cuando ciertas costumbres negativas se van arraigando en nosotros al punto de generar un dominio sobre nosotros. Por ejemplo, cuando no podemos contener la ira, no podemos contenernos, por más que querramos. ¿Por qué? Porque esa pasión ya está generando un dominio sobre nosotros, sobre nuestra voluntad.
no estoy queriendo hacer el bien que quiero, como decía San Pablo, ¿no? No puedo. Otro de los puntos a considerar que están relacionados con la redención de Cristo en la cruz es el del amor. El amor de una persona puede influir favorablemente en otra persona, ¿no? Cuando una persona practica el amor con otra persona, influye en forma favorable en esa otra persona. Si ese amor se manifiesta, se muestra y se hace presente como un servicio de sacrificio hacia la otra persona, hacia el ser amado, podemos decir, de entregar inclusive la propia vida por el otro, ¿no? Es el amor en su máxima expresión, podemos decir. Es justamente eso, es el amor en la máxima expresión. Entonces, uno de los puntos a considerar es este: cómo el amor de una persona puede influir favorablemente en otra persona. Como hablábamos en el inicio del programa, ese ejemplo de ese hermano mayor que con su amor totalmente desinteresado y yendo incluso en contra de sus propios intereses, influye favorablemente en la vida de su hermano menor, ¿no? Punto a considerar. Otro de los factores espirituales y psicológicos que están entrelazados con el misterio de la redención es el amor infinito de Dios. Una vez que comprendemos el amor humano, como recién lo hicimos, nos debemos elevar a la comprensión del amor infinito de Dios. Debemos comprender cómo ese amor infinito, infinito, sin fin, sin condiciones, penetra en el alma de la persona creyente, que cree en Dios, en ese amor, en ese Dios, en Dios. Ese amor infinito penetra en el alma del creyente, sanándolo de esa enfermedad de nuestra naturaleza, caída por el pecado ancestral, como dijimos hace un rato. Ese amor infinito de Dios penetra en el alma del creyente para sanarla y restaurarla, elevándola. Además, hay otro aspecto de la redención que va más allá de nuestro mundo físico. Repito, hay un aspecto de la redención que va más allá del mundo físico. En la cruz tuvo lugar una batalla que trasciende el mundo físico, lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos, carnales. Hubo una batalla entre el Hijo de Dios hecho hombre y el orgulloso Lucifer, Satanás.
bajo la imagen del cuerpo indefenso. Jesucristo oculta su naturaleza divina, su naturaleza de Dios, ¿no? Porque Él, además de ser hombre, es Dios. Y con esa naturaleza divina venció a Satanás y su reino de las tinieblas. Los detalles de esta batalla espiritual entre Dios encarnado, hecho hombre, y los ángeles rebeldes, los detalles de esa batalla, para nosotros son simplemente desconocidos. Incluso los ángeles no llegan a conocerlo, y eso lo manifiesta el apóstol Pedro. Dice que los ángeles no llegan a comprender plenamente la verdad de la redención, ¿no? Ese misterio está oculto incluso a los ángeles. Hubo muchas profecías anteriores a la venida de Cristo, muchas, que tocan el tema del misterio de la redención y de los sufrimientos del Mesías. Y uno de esas profecías, una de las más, podemos decir, llenas de vida, vívidas, era del capítulo 53 de Isaías. Esta profecía fue escrita más de 700 años antes de que Cristo venga a la tierra. Y ya hablaba sobre Cristo, con un lenguaje lleno de vida, como si fuera narrado por alguien que estaba presente al pie de la cruz de nuestro Señor. Si tomamos algunos pasajes de esta profecía, podemos comentarlo ahora aquí. Hablando de la profecía de Isaías, en su capítulo 53, que podemos encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Isaías decía, hablando de Jesucristo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que es escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sigue diciendo: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros.
Sí, siendo el profeta, angustiado él y afligido, no abrió su boca, ¿no? Haciendo referencia a todo el juicio previo y todo el maltrato y el sufrimiento de la cruz. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero él fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus esquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y dice su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo él fue herido. Y finalmente dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ¿no? Esto es parte de la profecía que Isaías está allí en el capítulo 53. Habla sobre Cristo, su sufrimiento en la cruz, como Él cargó con nuestros pecados. A la manera de un cordero cuando es llevado al matadero, Él iba mudo. Como oveja delante de sus esquiladores, no abría su boca. Esta profecía, como les dije, fue escrita hace más de 7 siglos anteriores a que Cristo venga. Y San Juan el Bautista, aquel que bautizó a nuestro Señor, se refirió a esta profecía cuando señalaba a Jesucristo y le dijo a los judíos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, estamos aquí en la radio de Tres Capones. Estamos realizando este programa, se llama La Luz de los Santos Padres de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, donde estamos hablando un poco, en forma torpe, según nuestras mínimas posibilidades de poder llegar a aproximarnos a algo, al misterio de la redención y de la cruz de nuestro Señor. Vamos a hacer un pequeño corte, un break para poder analizar lo que venimos tratando. Mientras tanto, entonces, vamos a escuchar otra oración de nuestra Santa Iglesia. Aquí vamos.
Bueno, continuamos con el programa de la luz de los Santos Padres por la radio municipal de Tres Capones. Transmitimos por la radio y a través de internet también. Y estamos tratando justamente sobre el misterio de la cruz. Y sabemos que el Señor Jesucristo comenzó a hablar a sus apóstoles cuando Él estuvo aquí. Y así, por ejemplo, Él les dijo que era necesario de que fuera a Jerusalén, padeciese mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que Él fuese muerto y resucitase al tercer día. Inclusive, días antes de su crucifixión, el Señor habló nuevamente de la gran tarea que lo aguardaba, explicando a sus apóstoles que había venido precisamente para cumplir esa tarea, que ese era el objetivo de su venida al mundo. Leemos en el Evangelio que dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Diré: Padre, sálvame de esta hora. Pero más para esto he llegado a esta hora. Luego nuestro Señor Jesucristo explicó que su muerte era algo beneficioso para la humanidad. Él explicó con sus purísimos labios, dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hablaba a sí mismo, muchas veces Él se llamaba como Hijo del Hombre. Sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, va a quedar solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y agregó: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, o sea el diablo, será echado fuera. Y agregó: si yo fuere levantado, ¿en dónde? En la cruz, lógicamente, atraeré a todos a mí mismo. ¿No? Cristo ya profetizaba sobre sí mismo cuando estaba aquí en la tierra entre los apóstoles. En la última cena que tuvo con sus apóstoles, durante la conversación de despedida, nuestro Salvador arrojó más luz todavía sobre los beneficios de su sufrimiento, de su muerte, y explicándoles que Él debía padecer para algunas cuestiones. ¿Para qué? Para expulsar al diablo, para atraer a los hombres hacia la salvación, para redimir los pecados. También Él moría en la cruz, resucitaba y ascendía a los cielos para poder enviarnos al Espíritu Santo, que se llama, en muchas partes lo llama como Espíritu Consolador. Y también Él iría a preparar moradas celestiales. Durante esta última cena, Jesucristo instituyó otro sacramento, tal vez el más importante en nuestra vida, que es el de la comunión. Y basó el poder de la comunión purificadora en sus inminentes sufrimientos. El sacramento de la comunión, cuando lo instituye, habla sobre sus sufrimientos que tendrían horas después. Tomó el pan, lo bendijo en esa cena, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido para el perdón de los pecados. Luego, señalando la copa, o sea, el cáliz, que contenía el vino, dijo: bebed del todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que por vosotros y por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Tras la comunión, el Señor explica a sus discípulos que sus sufrimientos en la cruz eran necesarios, eran absolutamente necesarios para la humanidad, para que las personas que crean puedan recibir los dones del Espíritu Santo. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo Cristo. Conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, el Consolador, o sea, haciendo referencia al Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Pero más, si yo me fuere, se los enviaré. Y sabemos lógicamente que los sufrimientos en la cruz entristecerían grandemente a los discípulos. Y debían consolarse con el próximo nacimiento espiritual. Así como dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, pero ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y como consecuencia de su muerte en la cruz, Cristo dijo que fue a preparar moradas celestiales para los fieles. ¿Qué dijo? Dijo, y si yo me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, en el lugar de su gloria eterna. ¿Y cuál es el significado de la cruz en nuestra vida? Como hemos visto, todas las bendiciones de esta vida y de la vida venidera son el resultado de los sufrimientos del Hijo de Dios, que tomó carne. Esos sufrimientos del Hijo de Dios que tomó carne, sus sufrimientos en la cruz, son justamente el resultado de ello, son las bendiciones que recibimos en esta vida y en la vida venidera. Y estas bendiciones que recibimos se extienden no solo a la humanidad, sino a toda la naturaleza y al universo entero, que éste va a ser renovado el día de la resurrección general. Para nosotros, los seres humanos, la bendición más importante que nos trae la muerte redentora y la resurrección de Cristo es el don de una nueva vida en Cristo. Nos ganamos una nueva vida en Cristo. Tendremos la capacidad de vivir espiritualmente, de perfeccionarnos y de asemejarnos a Dios. En las Sagradas Escrituras a todo esto se lo llama convertirse en un hombre nuevo o en una nueva criatura. Porque antes de Cristo
La humanidad era incapaz, totalmente incapaz por sus propios esfuerzos, de llevar una verdadera vida espiritual. Y estaba preso de sus deseos corporales, que generalmente eran pecaminosos. Antes de Cristo el hombre estaba encarcelado, no podía salirse de esa esclavitud. A través de la muerte y la resurrección de Cristo aparece la nueva criatura, el hombre nuevo. Las bendiciones de la redención también nos inspiran a nosotros nuevos pensamientos y una nueva forma de ver la vida. La redención de Cristo o de la humanidad por medio de Cristo deja en evidencia la vanidad y lo vacío de nuestra existencia terrenal y nos muestra cuán gozosa y maravillosa es la vida venidera. La gracia del Espíritu Santo, la acción, del Espíritu Santo, nos ayuda constantemente en el camino hacia ese fin último que tenemos. Reemplaza esa gracia del Espíritu Santo, la opresión, la amargura, por la paz interior. Reemplaza la sed de placeres viles con la dulzura de una relación directa con Dios. Reemplaza el amor enfermizo que tenemos por nosotros mismos por el noble deseo de hacer el bien a los demás. Claro, por supuesto que todo crecimiento y toda perfección requiere de un esfuerzo personal. Dios nos guía, nos ayuda, nos da las herramientas para poder triunfar, pero la constancia y la lucha son ingredientes necesarios para que podamos volvernos verdaderamente virtuosos. Estas dificultades, estos sufrimientos, este esfuerzo, se llaman cruces personales. Y todo cristiano debe llevar su cruz personal si es que desea participar en la victoria sobre el mal. La salvación consta de dos partes. Una parte es la parte ya cumplida por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero se requiere de otra parte, que es el esfuerzo, la constancia personal por convertirse en un verdadero cristiano. No basta con bautizarnos y llamarnos a nosotros mismos cristianos. Debemos cumplir con los mandamientos de Dios. Todos, no 1, 2, 3, y nos olvidamos de alguno. Todos debemos participar de la vida dentro del seno de la iglesia que Cristo formó. No es lo mismo estar fuera, dentro, tomar la comunión, no tomarla, arrepentirnos o no arrepentirnos. No es lo mismo. No alcanza con un bautismo y que todo quede ahí. Hay que acrecentar esa gracia dentro de nosotros. Cuanto más comparte un cristiano los sufrimientos de Cristo, más participará en su gloria. Antes de Cristo la cruz era un instrumento de castigo cruel y era un símbolo de horror. ¿No? Ver el símbolo de la cruz era símbolo de horror, era un castigo cruel.
pero después de los sufrimientos de Cristo, este símbolo de la cruz se convierte en un signo de victoria del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte. El Hijo de Dios encarnado santificó ese símbolo, ese signo de la cruz con su propia sangre. Hizo a ese símbolo de la cruz portador de sus propias bendiciones y de la santidad. Justamente por esto, el signo de la cruz se convierte en un componente que es esencial en la vida de un cristiano. Y desde tiempos apostólicos, no es algo nuevo de la iglesia, es apostólico, es de los tiempos de Cristo. Y este símbolo, este signo de la cruz, se utiliza en todos los servicios religiosos y en las oraciones privadas. Por ejemplo, el agua se bendice y se vuelve santificada con el signo de la cruz. El pan y el cuerpo de Cristo se hacen presente en el vino y en el pan. El cuerpo y la sangre de Cristo se hacen presentes en el pan y en el vino, también utilizando el símbolo de la cruz. Todos los sacramentos adquieren su poder espiritual a través del signo de la cruz. Así como las moscas no toleran el fuego, los demonios no soportan la presencia de la cruz. El signo de la cruz protege al cristiano de accidentes, de desgracias y atrae la ayuda de Dios. Es por esto que los cristianos ortodoxos veneramos tanto la cruz y nos persignamos con su signo. Inclusive llevamos una cruz en nuestro pecho. La cruz está presente en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Bueno, esto es un poco, una pequeña aproximación que podemos hacer a los misterios de la redención de nuestro Señor en la cruz. Bueno, antes de terminar el programa quisiera compartir con ustedes. Yo les dije el lunes pasado que iba a traer distintos acontecimientos muy breves, historias reales, muy breves, sobre milagros que han ocurrido en las personas dentro del seno de la iglesia. Son milagros simples, pero que están presentes en nuestras vidas, ¿no? Y estos milagros de los cuales yo les comparto a ustedes están escritos en un diario que tiene muchos años y que son dignos de fe, ¿no? Porque no son tomados al azar. Es gente cristiana, católica, ortodoxa, que vivía piadosamente y que hubiese considerado muy pecaminoso inventar esto. Y entonces les voy a contar que en la época de la persecución de los comunistas, había un metropolitano. Un metropolitano es un obispo que cumple la función administrativa, podemos decir, de ser jefe de otros obispos. Y está en una metrópolis, o sea, en una ciudad. Por eso se lo denomina metropolitano. A este obispo metropolitano, Kirill, de apellido Smirnov, él era metropolitano de Kazán. Llevándolo al campo de trabajo forzado, los comunistas
en una noche oscura y fría, lo arrojaron del tren que venía a toda marcha. Era un invierno muy nevado, muy frío. El metropolitano Kirill se cayó en un mocetón de nieve como sobre un edredón de plumas y no se lastimó. Con dificultad salió de allí, miró a su alrededor, había bosque, había nieve, era de noche, no había signos de personas cerca, ni de casas, ni de nada. Caminó largamente por esa zona nevada y fue perdiendo las fuerzas. Se sentó en un tronco. Ese frío penetraba hasta los huesos a través de su gastada sotana. Este obispo sentía que se estaba congelando. Comenzó a rezar la oración de los agonizantes. De pronto ve que algo se acerca. En esa noche oscura, nevada, se acerca algo grande y oscuro. Él miró y se dio cuenta que era un oso. Lo primero que le pasó por la mente fue: me va a comer. Pero él ya no tenía fuerzas ni para correr. ¿Y a dónde iba a correr? El oso, enorme, se acercó, lo olió y se acostó tranquilamente a sus pies. Se acomodó, se ubicó con la panza hacia donde estaba el obispo. Se estiró en su total longitud y se durmió roncando. Largo rato pasó el obispo mirando a este oso dormido con desconfianza, pero ya no soportaba el frío congelante. Era morir. Entonces se acostó a su lado, apretándose contra su caliente panza y acomodándose más cerca del animal, primero con un costado, después con el otro, para calentarse todo su cuerpo. El oso respiraba profundamente en sus sueños, inclusive lo calentaba con sus respiros. Cuando comenzó a amanecer, el metropolitano oyó el lejano canto de los gallos y pensó: ahí cerca tiene que haber habitantes. Pasó por su mente un pensamiento y con cautela para no despertar al oso se levantó. Pero el oso se levantó perezosamente y se fue muy tranquilo hacia el bosque. Así, habiendo descansado el obispo, juntó fuerzas para llegar a la aldea vecina. Golpeando en la casilla más próxima, él explicó quién era y pidió asilo. Le permitieron entrar y medio año vivió en ese pueblo. Y luego le escribió a su hermana, la cual lo iba a visitar, y luego fueron en busca del obispo y se lo llevaron. Bueno, son milagros, ¿no? Acciones, o sea, Dios actúa continuamente en nuestras vidas. Y hay actos que son a veces un poco más como llamativos, entonces llaman nuestra atención, como es este caso. Pero Dios actúa siempre, continuamente se manifiesta. Pasa que nosotros no tenemos la sensibilidad
No, Dios nos habla a través de las personas. Nadie se cruza con nosotros por casualidad. Ni nosotros nos cruzamos con nadie por casualidad. Dios actúa siempre. Bueno, hemos llegado al final del programa. Agradezco a ustedes haber estado allí. 2 próximos lunes no tendremos programa, pero si Dios lo permite, luego sí. Y bueno, mandamos saludos a todos aquellos que hayan conectado, que hayan estado allí del otro lado. Y vamos a rezar para agradecer a Dios. Vamos a rezarle a la Virgen. Una oración que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente es digno bendecirte, siempre bendita y purísima Madre de Dios. Tú eres más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. Te glorificamos a ti, que diste al mundo a Dios el Verbo sin dejar de ser virgen, y que verdaderamente eres la Madre de Dios. Queridos amigos, nos reencontramos en el próximo programa de La Luz de los Santos Padres. Que Dios los bendiga.